Bien, mis amigos, hoy le tenemos al invitado del día de la fecha en este tema tan importante que estamos tocando, como es la autoridad. Y tenemos como invitado al pastor Carlos Hidalgo. Gracias, pastor, por aceptar nuestra invitación para poder charlar con nosotros y bendecirnos. Saludo con las más ricas bendiciones de parte de Dios a toda esta prestigiosa audiencia, a ti, mi querido hermano Cristian Aranda, que Dios derrame sus más ricas bendiciones sobre ti y sobre todas las áreas de tu vida y específicamente y especialmente por tu familia. También a todas las familias donde pueda llegar la frecuencia de esta emisión, que Dios esté bendiciendo de una manera muy especial y muy particular a todos y cada uno de los que están escuchando este prestigioso programa. Es una bendición poder compartir contigo y con esta audiencia maravillosa de los propósitos de Dios, del programa de Dios con nuestras vidas. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio poder tenerlo con nosotros acá en nuestro programa. Y bueno, vamos a la pregunta, ¿no? A la primera pregunta de este programa, de esta entrevista. ¿Qué autoridad Dios le dejó a sus hijos? Muy interesante, muy importante esta pregunta. Y tenemos que meditarlos y nada mejor que encontrar las respuestas exactas a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque si hablamos de autoridad, viene a ser como la medida justa que Dios nos da para hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no es cierto? La autoridad es una delegación compartida con el Señor como representantes suyos aquí y es solamente para que la tarea nuestra en esta tierra sea efectiva, tiene que ser bajo la dirección de Dios y la voluntad de Dios. Entonces allí la autoridad es efectiva. Y la autoridad delegada por Jesucristo, es la que nos dejó el Señor, eh, es esa autoridad que tenemos que usamos para poder entrar en los aposentos del Padre como hijos en Cristo Jesús. Cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16, nos indica que dice, acerquémonos confiadamente al Padre, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ese acercamiento, esa intimidad confiada con el Padre? A través de la autoridad de hijos que nos es delegada en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos al Padre, el Padre ve a Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne lo vivía por la fe en Cristo. Entonces, eso nos da a nosotros una autoridad muy específica, muy especial, para poder entrar con libertad a la presencia del Padre. Otra autoridad también que tenemos, que es para ser discípulos. Él nos delegó la autoridad específica para ser discípulos. Tenemos esa capacidad de parte del Señor de discipular. También una autoridad que nos dejó para predicar, anunciar las buenas noticias, anunciar el Evangelio de salvación, acompañado de señales, con prodigios, con milagros, con sanidades y con elementos sobrenaturales que vienen a través de la acción en la autoridad que Cristo nos delegó. También tenemos autoridades como embajadores de Él, porque dice en el libro de Corintios el apóstol San Pablo en capítulo 5, versos 18 al 21, nos explica que así como fuimos reconciliados con el Padre en Jesucristo, también Jesucristo nos delegó a nosotros la autoridad para reconciliar a aquel que está apartado de Dios, aquel que está alejado de Dios. Dios nos da a través de Cristo la capacidad para poder reconciliarlo y traerlo a la familia de Dios. También tenemos poder para atar y desatar. Él nos dio autoridad para que todo lo que atamos aquí o desatásemos aquí, en el cielo también será cumplido por esa autoridad delegada. También una autoridad muy grande, muy especial, que es para enfrentar al enemigo, ¿no? Basado en el poder de la fuerza de Jesucristo, como dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10. Una autoridad donde el enemigo
Cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros y esa autoridad que está en nosotros es la que el enemigo respeta y se somete. Y también una autoridad muy específica para derribar las puertas del Hades, las puertas del infierno, porque dice que las puertas del infierno, por lo que veo que el infierno tiene muchas puertas, muchísimas, tiene miles y miles de maneras de entrar al infierno. Hay ahora las puertas al cielo son estrechas, muy angostas, espacioso, pero son de bendición, ¿no? Pero Dios nos dio autoridad a nosotros, como hijos suyos, como representantes suyos, para derribar todas las puertas que el infierno levantare alrededor nuestro. Wow, pastor, wow, la verdad que nos impresiona, ¿no? Cuánta autoridad Dios nos dejó, ¿no? Pero también podemos perderla esa autoridad. Tenemos entendido que podemos perderla. ¿Qué situaciones, pastor, nos lleva a perder la autoridad de Dios? La pregunta está muy buena, ¿no? ¿Qué situación nos lleva a perder la autoridad? Bueno, indiscutiblemente, la autoridad está basada en una relación personal con el Señor, en una relación de intimidad con Dios. Está basada en una sujeción al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? En las normativas que implica esa autoridad, ¿no? La autoridad viene del Padre en Jesucristo y a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, se complementa esa autoridad, ¿no? Pero tiene que ver con la relación personal que tengamos con Cristo, porque nuestra autoridad es Jesucristo. Cuando el Padre ve, no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo y a nosotros en Cristo. Por eso cuando la Biblia nos enseña el apóstol Pablo de que estamos en Él, inmersos en Él, metidos en Él, hemos 6 pasos fundamentales que hemos dado nosotros desde que volvimos a la relación con Dios como familia. El primero de ellos, que dice que Pablo nos indica que fuimos crucificados con Jesús. El segundo elemento nos indica que fuimos muertos en Jesús. Cuando Jesús muere, también morimos nosotros porque Él nos cargó en Él. Y el tercer elemento, que fuimos sepultados en Él. El cuarto elemento dice que resucitamos también en Él. Y el quinto elemento dice que nosotros fuimos vivificados en Él. Y el sexto y último elemento dice que fuimos levantados en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. O sea que desde la muerte de la crucifixión hasta ser levantado con Jesús en esos 6 pasos, hay un indicativo que todo ocurre dentro y en Cristo. Entonces, si salimos de Cristo, indudablemente, sin lugar a duda, que vamos a perder la autoridad. Esa autoridad está basada, repito, en la relación privada con Jesús, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y él es el único que puede producir frutos de autoridad en nosotros. Por eso te recomiendo, no pierdas tu relación personal con Dios. Y si no tienes todavía alguna, te invito a que hoy a través de esta radio, a través de esta frecuencia, a través de este programa, tú te pongas a cuenta con Él y te reconcilies con Él y obtengas y tengas esa autoridad que Dios, el Padre tiene para darte así en su eterno propósito contigo. Qué bueno, pastor. Jesús es nuestra autoridad. Qué bueno saber eso, ¿eh? Qué buena frase que nos deja. Queremos saber en qué momento de su vida, o si hay varios momentos en su vida, que usted tuvo que aplicar la autoridad de Dios. Cuéntanos un poquito, pastor. La pregunta es con que cuente alguna situación donde tuve que aplicar autoridad. La verdad que faltarían muchísimas horas y muchísimos programas para poder expresarlo, ¿no? Porque desde el día que conocí a Jesucristo, ese de a partir del primer día que conocí a Jesús, yo ya comencé a experimentar lo que es estar en Cristo y vivir con Cristo. Porque mi encuentro con Jesús fue muy fuerte, muy específico, muy especial, y fue un detonante y un determinante para comenzar a dejar atrás aquello que no fue bueno, que no era bueno, y comenzar a vivir en un programa bueno de parte de Dios. Entonces,
empecé a aplicar la autoridad del Señor en mi propia vida, ¿no? Tratando de mejorar, de cambiar, de obtener una calidad de vida mucho mejor que la que venía trayendo antes de Cristo. Con Cristo, a través de la autoridad que Él puso desde el primer día que me entregué a Él y le reconozco como mi Señor y Salvador, yo ya empecé a aplicar la autoridad de Dios. Y la mayor parte, la mayor situación, la más grande de todas, fue con mi propia vida. Y hasta el día de hoy esa autoridad la sigo aplicando para que día a día pueda morir más yo, para que Él sea visto en mí, para que yo mengüe cada vez más y Él sea cada vez más visto en mí. Entonces, la situación donde aplico esa autoridad es en mi propia vida. Más allá de todas aquellas cosas sobrenaturales que pude experimentar orando y reprendiendo, liberando y haciendo aquellas cosas que la Biblia marca, ¿no es cierto?, como señales. Pero la autoridad en sí la ejercí y la ejerzo siempre, fundamentalmente, en mi propia vida. Qué bueno, pastor, qué importante lo que usted dice, ¿no? Su experiencia, que aplicó la autoridad de Dios en su vida primeramente, ¿no? Qué bueno que es eso, qué enseñanza nos deja. Y bueno, pastor, para terminar esta entrevista, queremos que usted nos deje una reflexión sobre la autoridad. Hablar sobre autoridad de Dios, una reflexión sobre la autoridad de Dios. Es muy difícil muchas veces hacerlo así en forma muy sintética, ¿no? Pero si yo te digo autoridad de Dios, te digo Jesucristo. Si yo tengo que definirte qué es autoridad de Dios, te defino como una vida basada en Cristo. Poder decir, como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y aquello que vivo, dijo Pablo, no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en la fe, en la autoridad de Dios. Implica muchas veces sufrimientos, padecimientos. Hay muchas cosas que hacen al entorno de la vida del hombre de fe, de la mujer de fe, de la persona de fe. No nos dice la Biblia que se termina todo y todo pasa a ser maravilloso desde el día que te entregaste a Jesús. Por eso está la autoridad de Jesús. La autoridad que recibimos en Jesús y de Jesús de parte del Padre y en la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es principalmente para que podamos vencer. El libro Apocalipsis culmina diciendo el que venciere. El mensaje a las iglesias dice el que venciere. Ese será coronado. Nos habla de que en la vida vamos a encontrar dificultades, pruebas, aflicciones. Pero Jesús dijo, yo he vencido a todas ellas, confíen. Entonces, para que nosotros también podamos tener ese sistema de vida que tuvo Jesús, un sistema de vida repleto de bendiciones, repleto de acciones buenas, sanando enfermos, liberando a cautivos, a oprimidos, a quebrantados, pero también perseguido, también golpeado, también vituperado, también despreciado. O sea, la autoridad que viene de parte de Él está justamente sujeta al sistema de vida que vamos a tener y que tenemos. ¿Y cuál es el sistema de vida? El mismo que tuvo Cristo. Nuestro ejemplo, nuestra guía, nuestra ruta, nuestro surco a seguir es Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, no de los hombres, no de los famosos, sino de Cristo. Cuando somos imitadores de Cristo, vivimos como Él vivió, la autoridad es permanente y se puede ejercer con absoluta libertad. Te invito, mi amigo oyente, que si todavía no tienes a Cristo, lo recibas hoy en tu corazón. Sométete a Él, entrégale a Él tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, de tu entorno, de tu situación, y deja y permite que Él te llene de esa autoridad para que tú puedas comenzar a vencer aquello que te cuesta mucho vencer. Muchas gracias, pastor, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Gracias por brindar su tiempo. Queremos mandarle un abrazo, queremos mandarle muchas bendiciones para usted, para su ministerio, para su iglesia, para su familia. Le enviamos un abrazo grande y las más ricas bendiciones de parte de Dios para su vida. Gracias, Cristian. Gracias la radio, gracias al programa, gracias a Corrientes, gracias a todos ustedes
por haberme permitido ser parte de este programa prestigioso y maravilloso, donde Dios opera, donde Dios responde, donde Dios resuelve situaciones. Deseo saludarlos y bendecirlos a todos. Deseo que Dios los bendiga, que prosperen así como prospera el alma, la salud, la economía, el hogar, la familia. Que ustedes sean prosperados absolutamente en todo. Que Corrientes sea, como se dice, ¿no?, una república poderosa, ¿no?, una nación poderosa, no solamente una provincia, sino que sea una nación poderosa. Y la única manera de lograrlo es en y a través de Jesucristo. Por eso deseo que todos los habitantes de Corrientes puedan llegar a tener a Cristo en su corazón. Que el dueño de Corrientes, el patrón de Corrientes, el señorío total de Corrientes esté recostado y apoyado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Los bendigo, bendigo la vida, feliz y bendecido y dirigido año 2019 para todos ustedes. Un abrazo grande, repleto de bendiciones para ti, mi estimado Cristian, para tu casa, tu familia, para la congregación, para la radio y para todo Corriente, desde el norte, este, oeste y sur. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.